Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. En el siguiente iceberg hablaremos acerca de Sor Juana Inés de la Cruz, también conocida como Fénix de América o la 10ª Musa. Dicho iceberg se encuentra dividido en 7 niveles diferentes. El primero es datos personales, el segundo vida temprana, el tercero adolescencia, el cuarto adultez, el quinto obras importantes, el sexto aportaciones y el séptimo datos curiosos de Sor Juana Inés de la Cruz. El nombre real de la que era llamada Fénix de América era Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana. Nació el 12 de noviembre de 1648 en San Miguel Nepantla y murió el 17 de abril de 1695 en Ciudad de México. Fue criolla y probablemente de ascendencia vasca, pues este dato no está muy confirmado. Su padre llevaba por nombre Pedro Manuel de Asbaje y su madre Isabel Ramírez. De su vida temprana no se sabe mucho, pero sí que aprendió a leer a los 3 años de edad por acompañar a su hermana a sus lecciones. También que su primer obra fue creada a los 7 años. A tan temprana edad descubrió que quería asistir a la universidad para terminar sus estudios. Es por eso que en una conversación con su madre le dice que no le importaría tener que vestirse de niño para poder asistir. Logró entrar a los 17 años a la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera, y la virreina Leonor de Carreto, quien se convirtió en su principal mecenas. En el siglo XVII los letrados dependían de un mecenas, es decir, que no escribían de manera independiente, sino por encargo. Sor Juana fue respetada por su prodigiosa inteligencia y por ello el virrey la admiraba. Es importante mencionar que fue sometida a un examen ante 40 hombres de letras y sus respuestas ante dichas cuestiones fueron sorprendentes. Durante los años que permaneció en la corte, escribió un gran número de poesías, en su mayoría amorosas y de homenaje. En 1667, la poetista, que no concebía la vida sin las letras, ingresó al convento de las Carmelitas Descalzas, pero a los 3 meses tuvo que abandonarlo por problemas de salud. 2 años más tarde decidió ingresar al convento Orden de las Jerónimas, tomando los hábitos en febrero de 1669. Ganó muchos enemigos por su inteligencia y también por hablar sobre la igualdad de género, ya que por aquellos tiempos la cultura y la literatura eran masculinas, escribían hombres y leían hombres. Es por ello que resulta extraordinario que Sor Juana haya sido la escritora más importante de la época colonial, época en la que la universidad era solo para hombres, por lo que la Iglesia era la única posibilidad que tenía como mujer para continuar sus estudios. En Nueva España, la única manera de formar parte de la minoría docta era ingresando en alguna de las 2 grandes instituciones educativas de la época, la Iglesia y la universidad, o en la corte, donde existía un importante movimiento estético y cultural. Es por esto que Sor Juana Inés de la Cruz tiene que tomar la decisión de tomar los hábitos para poder seguir leyendo y aprendiendo. A pesar de que Sor Juana era monja de clausura, gozaba de ciertos beneficios gracias a su estrecha relación con los virreyes y a su ya famosa figura como letrada, por lo que le permitían recibir visitas. Así fue como su celda se convirtió en punto de reunión de poetas e intelectuales como Carlos de Sigüenza y Góngora, pariente del poeta español Luis de Góngora. No entraremos en más detalles con aportaciones de Sor Juana, porque eso se verá en un nivel siguiente. Pero es importante mencionar que murió a la edad de 45 años en el convento de las Jerónimas al contraer la peste. En el nivel 5, que es sobre las obras importantes, podemos mencionar que en 1680
Cuando el virreinato pasó a manos de Tomás de la Cerda y Aragón, marqués de la Laguna, conde de Paredes y su esposa María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, Sor Juana fue la encargada de realizar junto con Carlos de Sigüenza y Góngora el arco triunfal de bienvenida de los virreyes. Una construcción hecha de cartón y lienzo que se destruía después de la celebración. Estas figuras imitaban el mármol, tenían dibujos alegóricos, explicaciones y escritos. Si bien las imágenes estaban a la vista de todo el pueblo, los textos solo eran leídos en la corte. Para este homenaje, la poetista compuso una alegoría que tituló Neptuno alegórico. El nuevo virreinato coincidió con la época dorada de Sor Juana, ya que es cuando produjo la mayor cantidad de escritos. Si bien la lírica era su género principal, también compuso otros como el teatro, el auto sacramental y la prosa. El único poema que realizó por placer y no por encargo fue Primero Sueño, que contiene casi 1000 versos. La virreina fue quien imprimió y publicó en su viaje a España las obras de la poetista, dado que en la colonia la literatura se compartía solamente de manera oral, por ejemplo en tertulias. Ya en 1690 surgió la disputa que quizá le costó su vida como letrada, cuando escribió la famosa Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Esta carta se encuentra dirigida al obispo de Puebla, Manuel Fernández de la Cruz, quien había publicado una crítica privada de Sor Juana, titulada La Carta Atenagórica, al sermón del mandato del jesuita portugués Antonio Vieira. El obispo había incluido en la obra una carta de Sor Filotea de la Cruz, redactada por él bajo ese seudónimo, en la que elogia a Sor Juana por su manejo de la retórica, pero le recomienda dedicarse a la vida monástica más acorde con su condición de monja y mujer, antes que a la reflexión teológica, ejercicio reservado para los hombres. La respuesta a Sor Filotea de la Cruz es un documento histórico que cuenta detalles de la vida de la poetista. Pero más allá de todos los detalles que se pueden obtener de la vida de Sor Juana, este documento es antes que todo una denuncia y una crítica al lugar que se le otorga a la mujer en la colonia, y una reivindicación de su figura. Durante toda su extensión denota la desigualdad y la injusticia de la cual es víctima la mujer. También es importante mencionar que el manejo de la retórica es excepcional y el tono irónico que maneja en su defensa es admirable. Por desgracia, luego de la disputa quitó todos los libros de su celda y se dedicó solo a la vida religiosa. Dicen que el intercambio con el obispo fue un golpe duro, o tal vez le costó más de lo que pensaba. Sor Juana luchó por conseguir dentro de un contexto misógino y machista la vida que deseaba con un discurso feminista, único en la época colonial. Señaló los aportes de las mujeres a través de la historia para clarificar su igualdad frente a los hombres, específicamente en el plano cultural. En pasajes de su obra sugería que era un mito que hubiera diferencias intelectuales entre hombres y mujeres. También critica las envidias de que es objeto y reivindica el derecho a la mujer al estudio y al conocimiento. Sor Juana sufrió persecuciones y fue víctima de la misoginia por ser una mujer letrada y docta, pero también por ser una monja que no se dedicaba solo a la vida monástica. Trató de demostrar en su defensa intelectual que no era ni única ni excepcional, y que hubo muchas mujeres cultas en la historia. Intentó salir del lugar de excepcionalidad para construir un espacio femenino en el cual pudiera colocarse e inscribirse. Por ello, hasta el día de hoy, sigue viéndose como un ícono feminista. Por todo esto y más, es considerada una de las máximas exponentes de la literatura en la época novohispana. En el nivel 7 y último del iceberg podemos ver algunos datos curiosos de Sor Juana. Entre ellos, el que le llamaran niña prodigio por aprender a leer a temprana edad.
También que su biblioteca estaba formada por 4.000 ejemplares. Como punto importante, Sor Juana dejó a la posteridad todo un programa para hacer investigaciones históricas en torno a la ciencia. Desde un punto de vista personal, puedo decir que Sor Juana Inés de la Cruz, la 10ª musa, es un ejemplo feminista en la actualidad, que aportó tanto en la literatura como en la manera de pensar de las mujeres en aquellos tiempos, formando así parte de la historia. Gracias por ver el video.